clases, que es un poco el delivery, como también lo hemos visto, cómo entregamos los conocimientos, cómo entregamos la experiencia de aprendizaje a los estudiantes. Y acá tenemos algunas cosas que hemos ido levantando en el tiempo. Hay una primera cosa que viene de una de las bibliografías que hemos estado revisando, que es esta frase, que tiene que ver con el control sobre las interacciones con los medios. El guiar al estudiante, en el fondo, la primera parte de la frase tiene que ver con cómo disponibilizamos materiales para que los estudiantes los vayan tomando cuando sea necesario. Hay momentos en que son las clases, por supuesto, donde está este contacto uno a uno, donde el estudiante puede participar, puede preguntar, etc. Pero también van interactuando con los videos que dejamos grabados, con los apuntes que subimos, links, qué sé yo. Y esos links y todo eso, ¿cómo lo vamos urdiendo? Y ese es un tema. El tema es cómo urdimos todo esto que está pasando, cómo le damos un hilo conductor. Y ese es un elemento de planificación que es súper importante, en particular, que este paper viene de lo que dice acá, son evidencias sobre prácticas online, de educación online. Entonces ese es un elemento particularmente importante en el caso de lo que estamos viviendo hoy. Cómo dar un relato. Entonces una primera cosa es la planificación y el sílabus. Sílabus es como el concepto más grande, digamos, es la parte más tecnológica, digamos, de la planificación. Hoy día liberamos dentro del boletín de docencia que nosotros entregamos quincenalmente, hay un documento que habla del syllabus, que está también linkeado al final de la presentación, que un poco relata cómo elaborar tal cosa, cómo elaborar una planificación al orden de una unidad o entre control y control, que es interesante pensarlo así, y cómo darle un sentido a todo esto que está ocurriendo. ¿Por qué la clase es importante? ¿Por qué este material es importante? ¿Cómo lo deben leer? ¿Lo leo suave, lo leo por encima o lo leo con profundidad? ¿Con qué problema parto? ¿Con qué ejercicio parto? ¿Cuál sigo? Etcétera, para poder ir guiando este tiempo autónomo de los estudiantes. Y acá también está este tema de lo sincrónico y asincrónico. ¿En qué invierto el tiempo sincrónico versus en cómo guío el tiempo asincrónico? ¿Cómo guío el tiempo de los estudiantes cuando ya no los tengo al frente, entre comillas? Entonces, también es interesante poder incluir dentro de lo sincrónico cosas más activas y poder ir dejando los contenidos en videos o documentos que se puedan leer, siempre que uno pueda ir guiando la lectura de estos documentos. Entonces, el documento de Syllabus, esta guía, tiene algunas indicaciones al respecto de eso también. Esto también se enmarca en el tema de sobrecarga, porque también es interesante poder estimar los tiempos que los estudiantes puedan invertir en tal o cual cosa. No dejarlos, por ejemplo, tratar de guiar el estudio, porque también hay un tema que también lo veníamos conversando antes, dentro del área, que es el fenómeno Netflix. Y en el fondo hay tanta información hoy día en todos lados, como un Netflix que tiene muchas series, muchas películas, y que seguramente a todos nos ha pasado, que uno puede estar media hora tratando de decidir en qué voy a ver, y al final uno no ve nada, uno dice, tengo una horita para ver alguna serie, y al final uno pasa una hora entera, esto está interesante, lo pongo en mi lista. Y eso también les puede estar pasando a nuestros estudiantes en enfocarse en cómo estudiar. Hay tanta información que por dónde parto, y de repente partí por una cuestión que era muy difícil, y en realidad invertí mucho tiempo en tratar de hacer eso, cuando realmente podría haber partido por este otro elemento, que era mucho más simple. Poder guiar un poco eso también ayuda a que la sobrecarga de los estudiantes baje. Y los canales de información son súper importantes, y en la literatura también dice que poder tener instancias donde los estudiantes logren preguntar es un tema particularmente importante, porque están quebradas estas cosas hoy día. Es mucho más difícil que un estudiante se acerque a uno al final de la clase y le haga una pregunta, profe, ¿puedo hacer una pregunta con tal o cual? Que siempre ocurre esa discusión que es muy rica en los últimos 10 minutos, cuando uno se está yendo de vuelta a la oficina, qué sé yo, esa parte ya no está. Y también el intercambio entre estudiantes, cuando salen de la sala de clase y se ponen a discutir sobre lo que fue dicho en la clase. Entonces, generar esos canales y potenciarlos también es importante. Tenemos algunos tips con respecto a mantener la atención. La atención frente a una pantalla es menor frente a la clase normal, porque uno tiene menos recursos. Yo, por ejemplo, que estoy como en el rol de dictar la clase, con suerte se me ven las manos en este espacio. Y no puedo moverme, no puedo ir a un lado de la pizarra y al otro.
no puedo, qué sé yo, gesticular grandemente con mis manos para explicar la dimensión de tal o qué sé yo. No hay tal cosa. Entonces la atención que uno puede tener con respecto a una persona frente a la cámara es bastante menor. Y eso hay que saberlo. Entonces, por ejemplo, incluir pausas cada cierto tiempo, incluir alguna retroalimentación rápida, puede ser interesante. Una cosa que hice y que funcionó bastante bien en un curso de un diplomado, que son bien largos las clases de diplomado, fue que incluí Mentimeter, que no sé si lo conocen, pero es una herramienta de respuestas rápidas, lo pueden incluir, mentimeter.com, e hice una trivia. Entonces hice presenté los conceptos, etcétera, y después hice una pausa, y que entren acá, qué sé yo, y vamos a hacer un concurso. Entonces, por ejemplo, Mentimeter tiene la gracia que uno puede armar las preguntas, poner un tiempo para responder, y dependiendo de si la persona tiene correcta la pregunta y lo responde en menos tiempo, obtiene puntaje. Y al final se lleva una copa y qué sé yo, el mejor, que sé yo, Gonzalo Montes fue el mejor, y qué sé yo, el mejor de la trivia, y qué sé yo, y eso da un poco de dinamismo y relaja un poco la clase, que eso es interesante para poder mantener la atención que se vuelve un poco pesado cuando uno hace eso. O simplemente dejar un espacio para pensar. Dentro de la literatura también de qué es lo que hace a un profesor un buen catedrático. Hay toda una pregunta con respecto a eso. Y hubo un estudio enorme que se hizo, no me acuerdo exactamente en qué universidad o quiénes fueron, pero una de las conclusiones a las que llegaban era que una de las mejores técnicas del lecturer, del catedrático, era hacer pausas. Y la pausa, así como dejarles como, ya, ¿y esto por qué es? Y, y lo potente de hacer esa pregunta era porque el estudiante tenía un espacio para terminar de anotar, terminar de hacer terminar lo que estaba haciendo y ponerse en track nuevamente a la clase. Y es súper interesante porque el efecto es un efecto que no es esperado, que es de hacer esa pequeña pausa, hace que el estudiante se ponga al día, termine de escribir lo que tenía que escribir, termine de tomar la nota que tenía que tomar, y entonces mira, ¿qué preguntó el profe? Preguntó esto. Y se engancha de nuevo y vuelve, como que resetea el lag, que tiene el desfase que tiene al tomar apuntes. Y esa, por ejemplo, también es una técnica que uno podría hacer en este contexto. Algunas ideas, reflexiones, un poco lo que les mencionaba, herramientas de respuesta rápida, Mentimeter, Kahoot, hay otras más que también ustedes pueden usar. Mentimeter es gratis, generarse una cuenta, pero está limitado a tener 2 slides, porque funciona como si fuese una presentación. Entonces, tiene 2 slides de preguntas y esta cosa de respuestas rápidas tipo concurso hay 5 más liberadas. Entonces, uno tiene bastante para hacer una intervención dentro de una clase con Mentimeter, es suficiente. Hay otras más. Yo personalmente ocupo Mentimeter, entonces esa es la que les puedo recomendar más claramente porque es la que más conozco. Espacios de trabajo entre pares también son interesantes, poder planificar dentro de la clase unos últimos momentos o unos momentos intermedios en que resuelvan algo. Y con Zoom uno puede hacer estos breakout groups, uno puede hacer grupos aleatorios para ponerle una pregunta, que la puedan reflexionar y después dar una discusión sobre eso, también interesante. La retroalimentación es particularmente importante dentro del aprendizaje online. Tener alguna manera de poder decirle al estudiante, esto está bien, acá está mal, en esto está fallando, en esto está mejorando. En el pasado publicamos un tip de retroalimentación que tiene también alguna cierta indicación de cómo enfrentar la retroalimentación del estudiante, que también lo pueden ocupar y se los puedo entregar también a través de Cristian a todos ustedes en el futuro cercano. Y esto es el otro elemento, tratar de ocupar las instancias sincrónicas de manera activa. Ese es un elemento que también es importante de ir probando esas cosas, de tratar de hacer, de quizás dejar los conceptos, la clase en un video y poder hacer cuestiones más activas en la clase. Para el próximo semestre, que es altamente probable que tengamos una metodología online bastante grande, difícil que podamos volver al 17 de agosto, si no me equivoco, que es la fecha de inicio del siguiente semestre completamente presencial, vamos a tener un montón de videos filmados dentro de cada uno de los cursos. Y eso va a ser un elemento súper importante para poder lograr cosas más activas dentro del tiempo presencial. Entonces vamos a tener un material súper potente para poder rediseñar, ya pensando en el próximo semestre, cuestiones más activas en lo presencial. La planificación, el guiar el tiempo autónomo para controlar la sobrecarga es súper importante hoy día, porque tenemos lo que reporta una parte importante de los estudiantes que se sienten sobrecargados. Entonces, todos los esfuerzos que podamos hacer nosotros en poder
darle indicaciones de cómo enfrentar el estudio para las evaluaciones, cómo ir tomando el material docente, cuál primero, cuál después. Todos esos elementos son particularmente un aporte en esta dirección. Como les decía, en el documento de sílabus está pensado para planificar una unidad, un elemento concreto dentro del programa, y eso pormenorizarlo y darle una coherencia a este tema, que también es particularmente importante. Algunos estudiantes, y también en todo lo que ha levantado los centros de estudiantes, han pedido un poco esto, de entender para qué son las cosas que se están entregando. Con eso van a poder enfrentar mejor la distribución de tiempo. Así que ese es un elemento importante y que hay algunas guías que ya hemos desarrollado para poder avanzar en esa dirección. La comunicación constante es súper importante, tener los canales definidos, horarios, eventualmente tener alguna instancia semanal de conversación o de responder preguntas, qué sé yo. Eso también es importante. Y también ver hay un elemento que cuando yo lo escuché como profe me hizo mucho sentido, que es la experiencia de aprendizaje, que en el fondo que los estudiantes, y con todo este tema de planificación uno puede empezar a mirar el curso de esa manera. ¿Cuál es la experiencia que vive el estudiante para aprender lo que uno como profe quiere que aprendan al final del curso? Entonces, más allá de pensar en que voy a hacer una cátedra de tal o ¿cuál es la experiencia que va a recibir el estudiante? El estudiante va a recibir estas cosas. ¿Qué quiero que hagan después? Bueno, entonces le voy a entregar una guía para que hagan tal o cual, para que logren esto, para que miren tal cosa, para que lo vean desde otro punto de vista y vayan construyendo un aprendizaje como de capa a capa. Y eso también se pone un poquito en tensión hoy día para poder llevar eso al siguiente nivel. Y el otro tema que también tiene que ver con comunicación es ¿qué pasa si es que hay que tiene que ver con la ansiedad? ¿Qué pasa si me diagnostican COVID positivo? Nosotros como profe, tener claro cómo decirle así, haga esto. ¿Qué pasa si tengo un familiar con alguna complicación? Haga esto. Y si ese canal, los profes y el equipo docente, los auxiliares también son la primera línea, digamos. A la primera persona que un estudiante que tenga problemas le va a preguntar. Y es importante que nosotros tengamos claro dónde se deriva eso para poder bajar los niveles de ansiedad también de los estudiantes, decirles claramente que no se preocupen, que yo sé a dónde derivar tal o cual, y esa información está cada vez más presente dentro de la facultad, porque desde la escuela, desde la dirección, hay una iniciativa más fuerte de tomar el tema de la comunicación hacia los profes de manera más fluida. Hay una iniciativa que está naciente y va a haber una página web con varios recursos con respecto a eso, y también me pueden preguntar a mí si es que tienen alguna duda, y yo ahí resolveré en conjunto con la Subdirección de Asuntos Estudiantiles. Para ir cerrando, los últimos puntos de reflexión con respecto a esto es, primero, una iniciativa que hemos visto de algunos profes que ha sido exitosa, que es de taguear, de ponerle un tag, de ponerle una etiqueta a los minutos, en ciertos minutos de los videos, cuando uno parte un nuevo concepto. Entonces, cuando uno hace una clase, es interesante poder hacer una pausa de un par de respiraciones, digamos, a eso me refiero, para abrir un nuevo tema. Entonces ya, ahora vamos a abrir un nuevo tema, y es como una cosa como de guión de la clase. Y en ese momento, después cuando uno la pueda subir a YouTube, que es lo que recomendamos, uno puede poner una etiqueta. Uno puede ponerle en el minuto 1.16, qué sé yo, se parte con el tema de, qué sé yo, lixiviación de cobre, qué sé yo, alguna cosa particular. Y esa etiqueta la puede hacer, por ejemplo, el auxiliar, incluso los mismos estudiantes pueden etiquetar. Y eso hace que sea más fácil de ver el video después. Un video de 60 minutos, por ejemplo, ponerle play entero, puede ser muy pesado de remirar una clase completa. Pero si tiene las etiquetas suficientes, entonces uno puede ir mirándolo de manera más comprensiva. Un 2.0 de esto es efectivamente recortar el video y hacer cápsulas, etcétera, que lo pueden hacer ustedes si tienen más habilidad en el tema audiovisual, o bien nos pueden encargar a nosotros con el Centro de Producción Audiovisual para que lo hagamos, y nosotros estamos disponibles para hacer eso también. El explicar por qué es también importante, que es lo que había hablado antes también, de mostrarle al estudiante por qué esto es importante, por qué esto se pone aquí, por qué la evaluación va a ser de esta manera. Todos esos elementos son interesantes, y la comunicación de los tiempos, de las estimaciones de tiempo, para bajar el nivel de ansiedad y controlar un poco la sobrecarga que haya dentro del